Vamos a tener hoy en directo a Alejandra de Energía Positiva Barcelona. Vamos a conectar con ella y espero que os encante el directo que vamos a hacer porque ella tiene una energía muy especial que os va a encantar. Vamos a invitar a Alejandra. Hola, Hola, bonita. ¿qué Esperamos un tal? momentito a ver si la gente se conecta. Vale, estupendo. Y aquí está Manuel, como no podría ser otro, nuestro Manuel. Manuel, Manuel, que bienvenido. con las dos. Ah, qué bueno. Pues es que quería esperar a presentarte un poquito porque me gusta mucho la presentación que te voy a hacer, así que quiero Ah, esperar. bueno, yo también la voy a disfrutar entonces. Sí, 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 aquí está Ah, una alumna mía también. Gusto de veros, nos dice Manuel. ¿Cómo nos gustó verte nosotras a ti? sí, sí, sí. ¿Qué Ahí soy, dejando su Alejandra? huella en el curso. De verdad, no es que tu curso sea especial, es que todo es magia contigo, la verdad. Total. Vale, ya se están uniendo unas cuantas personas. Es que hemos empezado como muy puntuales, somos demasiado puntuales seguramente. Hay media hora y media. Sí, bienvenidos la gente que se está incorporando ahora mismo. Magia, dice Manuel, sí. Es que es mucha magia la que tienes, Alejandra. Pues vamos a ir empezando, que la gente se vaya metiendo poco a poco en el directo y demás. Voy a presentar a Alejandra. Alejandra, ya me gustaba antes de conocerla, pero cuando te conocí es que fue pura magia y no solo por lo que pasó, sino además porque tienes una energía de sabiduría, además combinado con humildad y con un potencial que yo me quedé impresionadísima. Hacía muchísimo tiempo que no veía a una persona con ese potencial y a la vez con esa forma tan clara y tan sencilla de explicar las cosas, ¿no? Para quienes no conozcáis a Alejandra, que sé que hay algún alumno mío por ahí y demás, Alejandra tiene cursos muy enfocados a cristaloterapia, pero también tiene un curso muy especial que es el de Conecta con tu intuición. Y cuando lo vi dije, yo tengo que hacer un directo con Alejandra. ¿Quieres contar un poquito sobre ti, que conozcan un poquito más? Bueno, sí, bueno, gracias por toda esa presentación. Me la voy a grabar y me la voy a poner todas las mañanas para levantarme ahí con esa energía. Muchas gracias. Para mí fue también un encuentro muy especial en Madrid. Era la primera vez que daba el curso allí y todo un desafío también, ¿no? Porque cuando uno está acostumbrado a la zona de confort y lo que controla y sabe los pequeños detalles y tal, pero la verdad que fue muy especial, un fin de semana muy especial por la gente, por las coincidencias tan lindas. Y bueno, me encantó conocerte también. Y bueno, ¿cómo me presento? Es difícil definirse, ¿no? Vengo trabajando hace ya 20 años en todo lo que es terapias a nivel energético, me he formado en muchas técnicas y como bien decías, me enfoqué mucho en el trabajo con minerales, ¿sí? A nivel terapéutico, pero también yo me encontré con muchas situaciones cuando realizaba terapias que necesitaron como más solidez, ¿sí? Como más profundizar en aquello que yo estaba percibiendo y nadie me podía concretar, explicar, que es un poquito hacia donde vamos a ir hoy, ¿no? Durante las terapias y las personas que son terapeutas o las personas que trabajan con otras personas a nivel físico, ¿qué sucede cuando estamos percibiendo, sin buscarlo, una información de algo que está sintiendo la persona, de algo que necesitaría saber? Bueno, en el curso de cristaloterapia lo desarrollamos mucho como para el trabajo como terapeuta y lo que es la propuesta de Conecta con tu intuición es justamente es un curso, una formación en donde dejo todo lo que sé hasta el momento que doy el curso, por eso el curso siempre se va renovando constantemente, y se trata de poner en práctica, de entender todos los aspectos vinculados con la intuición, desde la ciencia, la psicología, la neurociencia, desde el aspecto
desde la parte más espiritual, vamos a decirlo así, o más, digamos, a nivel de filosofía o de diferentes religiones, cómo abordaban esto de la intuición. Y obviamente que el aspecto energético, ¿no? Que es esto que yo estoy percibiendo, eso es un poquito lo que hablábamos, ¿no? Esa información que yo voy recogiendo casi sin buscarla, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, hablemos de la intuición, ¿no? Me decías, Sí. quiero hacer un directo de la intuición y la verdad que a mí me gusta dar como un contenido que no se vaya repitiendo en otros directos y como tú también formas a otros terapeutas y también trabajas a nivel energético y a nivel de inconsciente con las personas, me parecía muy, muy interesante tranquilizar a todos esos terapeutas que van percibiendo cositas, que no saben de dónde las van percibiendo, que van teniendo más información y que no entienden o no son capaces de, o que entienden que no son capaces de descifrar correctamente todo eso que van percibiendo. ¿Sí? Yo Entonces, un poco, ¿qué pasa en una terapia? ¿No? Se mueven Claro, cosas. eterna pregunta, ¿qué está pasando? ¿Actúo o no actúo? ¿Es mi intuición? ¿Es mi cabeza? ¿No? Son preguntas que me hacen mucho mis alumnos y supongo que con los tuyos pasará lo mismo. Y, Es exacto. Es la y primera, ¿no? Yo cuando empezamos el curso pregunto, digo, ¿por qué no confías en esa intuición, no? O sea, lo primero que sale es porque no sé de dónde viene, ¿sí? Es una información que no sé de dónde viene, como que no tengo una fuente, no conozco el origen racional, ¿sí? Si yo estudio, qué sé yo, matemáticas, sé que lo estudié en el colegio, y entonces cuando voy a hacer voy a resolver un problema que necesito fórmulas matemáticas, confío en eso porque recuerdo que lo aprendí en algún lugar. O si yo, por ejemplo, tengo que ir a jugar un partido de vóley, bueno, me voy a lanzar, aunque ya tengo unos años, pero en mi juventud he jugado. Entonces digo, algo debe haber quedado ahí, ¿no? Entonces nosotros confiamos un poquito en eso en esa experiencia que nosotros tuvimos, pero que recordamos. Ahora bien, de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y de lo que nosotros experimentamos, hay una parte, ¿sí? Que recordamos, pero hay otra parte que no. Toda esa parte que no, y que fuimos asimilando de manera inconsciente, ¿sí? En nosotros, queda registrada, ¿sí? Queda guardada, y es cuando no conecta de una manera directa, avisándome, indicándome desde dónde yo la experimenté, porque no la guardé en mi memoria, ¿sí? está muy en el Entonces, inconsciente, ¿no? exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí, tengo aquí el teléfono, ¿no? Siempre explico, pero también te estoy viendo a ti, me estoy viendo a mí misma, estoy viendo las plantas, pero también mi circuito visual intuitivo está observando todo lo que hay en el salón, ¿sí? El cojín, la perra que está mirando para no sé dónde. Entonces, toda esa información yo la voy recopilando, pero no de manera consciente, ¿sí? Ahora, esto es un poquito una pincelada, ¿no? Porque en realidad la intuición hoy, cuando hablamos de terapias, muchas veces se puede confundir con canalización, Que es muy ¿sí? diferente y tienen que tenerlo en cuenta. Exacto. Porque cuando nosotros hablamos de canalización, bueno, primero que todos somos un canal de energía, de información, de vibración, de frecuencia, etcétera, etcétera, de forma natural. Que no necesitamos una iniciación concreta de nada. Sí que es verdad que muchas veces el pretender que alguien nos haya iniciado en algo nos ayuda a creérnoslo. Eso es verdad. Eso sí, eso es verdad. Pero en ese sentido, nosotros estamos todo el tiempo percibiendo, ¿sí? A nivel energético, a través de nuestro campo energético, de nuestro aura, todas las vibraciones del entorno, y todo eso es información. Ahora, cuando nosotros estamos centrándonos en lo que hablábamos hoy, en una terapia, imaginemos una terapia que no tiene por qué, digamos, percibir Nada. conscientemente una cuestión emocional de alguien. Por ejemplo, una persona que es fisioterapeuta o está Ujú. haciendo reflexología y está tocando ¿qué? El cuerpo físico, ¿verdad? Sí, Y en ese cuerpo físico de esa persona hay un bloqueo muscular, por ejemplo, y ese bloqueo, esa tensión puede estar originada por una emoción, por un miedo, por un etc, etc, etc. Entonces, yo, siempre explico lo mismo en cristaloterapia. Cuando nos decimos desbloquear, cuando ujú. decimos retirar, nosotros tenemos que imaginar que estamos entrando en contacto, no solamente con ese cuerpo físico, sino con la energía que hay en él.
Y en esa energía está la frecuencia y también hay información, ¿sí? Que efectivamente. nosotros vamos a ir y inconscientemente, entonces, ay, justo cuando lo toqué sentí algo en una parte del cuerpo. Uy, justo cuando lo toqué visualicé no sé qué cosa. Uy, me vino una emoción de tal. Visualicé tal cosa, ¿no? Entonces son como las diferentes, vamos a decir, capacidades o formas de percibir, ¿no? Ahí entramos en clarividente, que es el que tiene como una percepción visual, que no es la visión como la vemos ahora, sino como imágenes. El clarisintiente, que es el que va a sentir el cuerpo, ¿sí? El audiente que va a oler, perdón, escuchar, y también a través del aroma, incluso a través del gusto. He tenido algunos alumnos Wow. que lo percibían como esto sabe más ácido, sentía un gusto ácido, ¿sí? Sí, Entonces, independientemente, nosotros con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras formas de percibir intuitivamente nuestro canal, ¿sí? Que tenemos como más afinado, ¿no? Entonces, y ahí es cuando empezamos a decir que vamos percibiendo información del otro sin buscarlo, sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? En lo que es una terapia, más allá de que la persona, y esto ya es una recomendación, no es una a eso fórmula, lo recomiendes. claro, es una sugerencia, ¿no? Para que cada uno también pueda empezar a terminar de entender qué es lo que está percibiendo y sobre todo, por qué. Porque cuando a ti te toca, vamos a decir, trabajar o acompañar a alguna persona en una terapia, en una sesión, no es casualidad. Hay algo a nivel vibracional, que puede ser tu experiencia, que puede ser información, los recursos que tú tengas, que tiene, ¿sí?, ese bagaje como para poder acompañar a esa persona en eso que está transitando y que está necesitando desbloquear, sanar, ¿no? Yo Como siempre eso. digo que te llegan por vibración, ¿no? Las vibraciones que se atraen. Siempre Sí, lo comento. sí, 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 sí. Es como que existe esa conexión, ¿sí? Que no se trata del que tiene más títulos o más No, cursos o más experiencia es el mejor. Y esto lo recalco todo el tiempo. Se trata de qué conoce y qué incluso tú no conoces, que conoces de ti mismo, de tu experiencia. Y en ese trabajar con el otro es un autodescubrimiento también riquísimo, importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros percibimos a nivel de sensación, ¿qué es lo primero que nos puede pasar? Toqué a una persona con un músculo, o estaba haciendo Reiki y visualicé eso y, uy, no, entonces me agarró miedo y dejé todo eso y es una empecé a pregunta limpiar. ¿qué me ha pasado? Que no sé si quiero esto. Claro, o sea, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo más sano y lo más evolutivo para la persona que está contigo y para ti, porque evidentemente estás creciendo en ese trabajo, en la terapia, es que lo compartas, ¿sí? O sea, que lo compartas de una manera muy cercana y sin necesidad de la pomposidad de los lujos de detalle, porque que intentemos, por decirlo de alguna forma, transmitir lo que estamos percibiendo, ¿sí? Pero no la cáscara, sino la esencia de lo que estamos percibiendo. ¿Y cómo ves tú cuando, por ejemplo, dicen que hay algunas personas que dicen que recomiendan no comentárselo o personas que son escépticas? ¿Cómo le comentarías tú a una persona escéptica? Pues cualquier... Uy, eso lo he vivido muchísimo, Sí, ¿verdad? porque cuando empiezas a escuchar esa parte intuitiva, ¿no? Y tienes como, vamos a decir, esa información que te va llegando de diferente manera, si estoy con un amigo o una amiga y le quiero transmitir algo de lo que le puede ayudar a encauzar para que no lo tome como un consejo, hasta le puedes decir, uy, mira, el otro día vi una película que trataba de eso y la chica resultó que le pasó tal cosa. O si no, con total honestidad, ¿no? O sea que también es un desafío ponernos en evidencia de lo que estamos nosotros experimentando. Y te puedo asegurar que las personas que nosotros, no es que conocemos, sino que creemos que son más escépticas, después no hay manera de sacarlos de la consulta. ¿No? Sí, porque realmente están como siendo conscientes de que todo lo que les vas a ir comentando y que les vas a ir diciendo es real. Por otro lado, también es importante
lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo sé si es bueno o si es, bueno, malo no, pero si es evolutivo que esa persona sepa eso, ¿sí? Entonces Eso es. yo puedo hacerme esa pregunta a mí mismo internamente y justamente sentir cuando estoy sintiendo eso, sentir cuando estoy trabajando desde ahí. Leia, por favor, vení acá. Cuando Es que quiere estar con nosotras. quiere estar ahí, es sí, como un sargento. ¿Qué está pasando? O sea, yo, por ejemplo, veo o percibo que esa persona fue maltratada, ¿sí? En la infancia, ¿no? De una manera muy violenta, ¿no? Ya nos podemos imaginar por dónde voy. Y siento eso, ¿no? O sea, puedo sentir eso, puedo percibir eso. Y evidentemente que si yo voy directamente con todos los lujos de detalle a hablar concretamente sobre eso, si no es el momento adecuado para el otro, conectar con eso que quizás bloqueó y guardó en su memoria en un cofre porque fue lo que lo ayudó a sobrevivir, bloquear todo lo que sintió en ese momento, pues lo que voy a generar es un efecto rebote. Lejos de empezar, cuando me estoy acercando, lo único que hago es hacer como un choque y empezar otra vez de cero. Pero sí, vuelvo a lo mismo, no voy a hablar de la cáscara, sino voy a hablar de la esencia. Entonces no voy a decir, en la infancia sufriste un acto violento, no sé, sino voy a decir, percibo que hay una en tu memoria, en esta zona o lo que sea que esté sucediendo, algo relacionado con que has vivido que fue muy violento para ti. Ya está. Entonces, Se percibe cuando... diferente, sí, sí. O sea, esto es un muy buen ejemplo el que has puesto porque se percibe muy diferente uno y otro. Y estas son las cosas que la gente duda, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se lo digo? Pues este es un súper ejemplo. Mm. Yo este es un ejemplo que lo viví eh, en sesión y la verdad que fue para mí una terapia maestra, o sea, me enseñó muchísimo, porque en ese momento, estos fueron unas sesiones que eh, la primera vez que esta persona vino, yo ya vi todo, pero también me parecía muy brusco, Claro. ¿no? Por cómo estaba esa persona en ese momento a nivel emocional, me parecía muy justamente violento ir al choque con la realidad de las cosas. Y entonces me pregunté, ¿no? O sea, porque tenemos que dialogar con esa parte de esencia, de maestría interior y tal, y le digo, esto que estoy percibiendo es para que yo sepa por dónde van los tiros o para que lo transmita a la otra persona. Y yo sentí, ¿sí? Lo transmito a la otra persona, sentí que no era ese momento. Y cuando decimos sentí, ¿no? Es intuición. Como, claro, o sea, bueno, pues ya estoy en el mundillo y ya lo normal es que no siento esto, no lo hago, no siento aquello, no lo hago. Pero cuando uno, ¿cómo sentimos que algo que algo es un sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Reacciona. Es como que se relaja, ¿no? Es como que adelante, ¿sí? ¿Cómo sentimos cuando es un no? Es bloqueo, tensión, ¿sí? Es como un cierre, como un me cierro, ¿no? Entonces, De hecho, más allá hay algo que no sabes por qué, pero no. que no fluye. Entonces, aquí está el gran desafío a nivel de terapeutas con lo que vamos percibiendo de aquellas personas, de lo que vamos tratando y que vamos trabajando, en no poner evidentemente que la mente, ¿no? O sea, la mente, el ego o el juicio de valor. Entonces tenemos que realmente, porque claro, social y culturalmente, nosotros como personas o personajes podemos tener unas creencias o podemos haber formado parte de algunas ideologías que compartían o no lo que esa persona hizo. Entonces podemos sentirnos como, bueno, te toca vivir esto. En realidad va a sanar esa persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, casos muy, temas que son muy candentes, bueno, temas de, por ejemplo, del aborto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, dependiendo del momento que tú estés, puedes tener un juicio de valor hacia ese acto. Pero a ti como terapeuta tienes que saltar, Y es tienes que que se conecta saltarte. en sentido. Total. Totalmente. Totalmente, pero tienes que a la vez ser todo lo perceptivo, ¿no? Y si hablamos de percibir en el flujo de energía correcto, que es directo, puro y tal, es estar en contacto también con mis emociones. Entonces aquí también viene otra cosa que nos puede pasar en las terapias, que a veces se nos vienen recuerdos de nuestra vida, ¿no? Claro.
recuerdos de la infancia. Ay, cuando fui súper feliz, o ay, cuando tal, o recuerdos un poco más complejos. Uy, cuando pasé un estado de depresión muy grande y se te viene eso a la memoria, se te viene esa parte. O, bueno, determinadas situaciones. Esas situaciones no quieren decir que por estar en contacto con la persona vas a conectar con eso y vos las vas a vivir. No. Y de alguna manera, volvemos a lo de antes, ¿no? Esa persona te toca en tu vida, que la trates y la trabajes, porque tú también has transitado por algo similar, ¿sí? Y no vamos a ir en plan, porque yo viví esto, te puedo enseñar a cómo salir. Sino, eso existe para que fluya desde la empatía más pura, la escucha de la perspectiva del otro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se me venga esa imagen de la infancia, ¿sí? Entonces, lo que voy a estar percibiendo, otra vez, no es la cáscara, no es ese recuerdo de exactamente yo lo que hacía, sino la vivencia. Y la vivencia y cómo a mí me estaba, digamos, estaba quedando en mi memoria esa experiencia, ¿no? Porque no olvidemos que lo que queda en nuestra memoria está siempre asociado con una emoción. Entonces, esa emoción viene a ponerme luz en algo de lo que la persona necesita saber para terminar de integrar de manera consciente esa sanación y ese equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo sabes cuando, como has comentado tú antes, es para que a ti te ayude como terapeuta o cuando tienes que comentárselo, ¿no? Porque es otra de las preguntas que me hacen. Vale, yo esto es información para mí, como dicen, ¿no? Información para mí, para mi terapia, para que yo le haga lo mejor que posible la terapia, o información para que yo se la comunique. Lo más complejo es empezar a hablar, ¿no? Lo más te da vergüenza, ¿no? Te da cosa, como decimos en Argentina. Ay, no sé si decírselo. Yo a veces, Y ¿cómo empezar? No, no sé con qué cómo frase. empezar. Y bueno, desde la humildad total. O sea, desde la humildad total y más grande, porque no eres tú, sino tú estás haciendo un canal. Al Obvio. final, una terapia siempre el Tú eres terapeuta es un acompañante. Es un acompañante que puede tener esa abstracción, ¿sí? Ser energéticamente objetivo, porque no es esa persona. Entonces, esa persona, ¿por qué no puede llegar a su autosanación tan profunda? Porque evidentemente pudo vivir miedos, pudo vivir angustias y tal, inconscientemente todo eso está bloqueando para no llegar a ese fondo. Entonces, siempre el diálogo y empezar a hablar como te salga, como te nazca. No hay una fórmula, no hay una oración, no hay una método, sino es la práctica. ¿Cómo empiezo a confiar en lo que voy, en la intuición? Empezando a escuchar esa intuición y en el caso de las terapias, empezando a transmitir con humildad, respeto y conciencia. y Eso es la base. Eso, luego con eso todo. te lo van corroborando, ¿no? Porque al principio yo recuerdo Entonces tú vas hablando. que empezaba con miedo, no tenía muy claro. ¿A ti te suena o crees que...? Y enseguida te decían, sí, sí, claro, ¿cómo no? Claro. Y entonces No, pero poco a escucha cómo lo has dicho. A ti te suena y tal, no es lo mismo que decir, tú has vivido eso y eso es no, lo que te hizo tan mal. operativos. Claro, y desde esa parte de me lo sé todo y mira todo lo que estoy viendo y me cuelgo las medallas, porque ahí a veces pasa que, Es el que, ego. claro, exacto, tienes acceso a una información y por querer corroborarte, si quieres ponerte como un lugar como terapeuta de que, uy, mira todo lo que leí, mira todo lo que la información que tal y cual y con qué preciso y tal, y no se trata de eso. Entonces nos estamos olvidando de las tres claves de humildad. Nos estamos ¿Sí? hablando de olvidando de ser terapeutas, ¿no? El otro es, bueno, pues el postín de cierta gente, el marketing de cierta gente, pero realmente la esencia se nota y la gente nota esa esencia, pero de primera mano. O sea, cuando tienes una persona delante, lo sabes, por lo que emana, ¿no? Por la intuición, precisamente. Sí, sí, porque también esa persona, volvemos a lo de la empatía, por ejemplo, ¿no? Bueno, si tú revives una experiencia, evidentemente que ya, si estamos en este canal, todos resonamos con esta idea de que somos lo que vibramos, que nuestro aura está registrado en el campo energético, emocional, mental, y que todo, aunque la persona no esté tocándonos, pero nos está percibiendo, ¿verdad? Y en ese aura está también nuestro estado vibracional.
Si yo acabo de percibir un recuerdo que está vinculado con mi infancia y eso, ¿qué pasó? Me movilizó. ¿Qué va a pasar en mí? Voy a estar vibrando también en esa frecuencia y voy a estar acompañando, ¿sí? Entonces esa parte de intuición y de información, aunque la persona no sepa que está percibiendo de manera intuitiva, también está percibiendo esa empatía que estás teniendo y está conectando con esa vibración, con esa frecuencia que tú estás proyectando inconscientemente. Por eso tenemos que confiar mucho en lo que estamos sintiendo, empezar a perder el miedo, ¿sí? Una cosa es respeto y otra cosa es miedo. Y empezar a entender que siempre para llegar al origen en una terapia, tenemos que profundizar, la persona tiene que conocer cuándo empezó, cómo empezó, o mejor dicho, hasta qué punto del origen de ese caminito de donde empezó necesita saber ese día y ese momento porque va a ayudar a toda la terapia. ¿Sí? Al final son técnicas y recursos holísticos, ¿no? Que podemos hacer un acompañamiento. Entonces, eso que yo voy percibiendo, ¿sí? Esa decodificación que estoy haciendo, eso que estuvo en mi memoria, que durante la sesión, pero ¿cómo? Si yo no hice ningún curso de terapias, no sé qué, y le estoy haciendo un masaje en los pies y se me viene esto, ¿cómo puede ser? Dejo todo, no, no quiero hacer nada. No. Sí. ¿Verdad? Al No, ver no puede ser. Ay, no, no, pero yo solamente hice Reiki y me está viniendo esto, que yo lo otro. A ver, que lo normal es que nos sorprendamos de nuestra propia maestría. eso es. Y lo importante es que no se trata de, ay, bueno, evidentemente si quieres profundizar más y tener más recursos y tal, bueno, fórmate, lee, investiga, practica, háblalo con otros colegas, pero sin miedo. Siempre comento, soy bastante repetitiva, pero todo aquello que nosotros nos llega es porque estamos preparados o porque vamos a aprender a trabajar en esa línea, en esa dirección. Entonces, en ese sentido, también tenemos que confiar, no irnos al extremo de quererlo controlarlo todo, porque ahí lo vamos a hacer desde la mente, pero tampoco al otro extremo de que pase lo que pase. No, 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 no. A conciencia. Hombre, tienes A que con- tener una neutralidad, un saber dónde estás y cómo tienes que estar, ¿no? Como terapeuta. sí. Sí, de todas formas, igual te digo que eso no se aprende en el libro y en el manual. Eso es la práctica, ¿no? O sea, pero esto es como cualquier cosa en la vida. O sea, cuando no somos chiquitos y vamos al colegio y les dicen, ay, expresión oral, tenés que dar una lección en el... ¡Ah! Y la primera vez decís, ay, no me aprendí nada y tal. Y después ya cuando estás en el instituto decís, bueno, voy a ver qué me acuerdo y voy repitiendo varias frases para que parezca mucho y Es verdad. claro, entonces, ¿pero por qué? Porque ya probé, ya perdí el miedo, ¿sí? Y simplemente es encontrar esa situación de compartir, ¿no? O sea, yo voy a percibir muchas cosas en una sesión, sí, pero puedo incluso percibir antes de tratar a la persona. Wow. Seguramente te pasó, claro, de que, ay, tengo sesión con fulanito, entonces, bueno, yo pido nombre, apellido, fecha de vida, y ya vas percibiendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final se trata no es que vas con una varita mágica a tocar al otro, sino que hay una predisposición de que en el camino de esa persona que se viene a tratar esté tu trabajo, ¿sí? Tu aporte, tu acompañamiento, ¿sí? Ah, tenemos que entender que el terapeuta acompaña a sanar como desde el lugar de encontrar el equilibrio de esa persona, Eso es. hacia lo que puede ser más evolutivo, no hacia lo que la persona quiere, No, desde la mente. efectivamente, que tenemos unas resistencias a veces allí, no, no quiero ir por ahí, y te van llevando y tú sigues ahí resistiéndote Sí, y tienes que aprender a soltar y a fluir, ¿no? Que es muy importante. sí, 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 aparte que hay gente que te va a venir a terapia, gente que no, bueno, como yo digo, ¿no? Siempre cuento, ¿no? Me llegan los maridos de o las mujeres y tal, porque, me fue bien, entonces ¿quién te manda, ¿no? Gente totalmente escéptica y estos son los grandes maestros porque te permites ir explicando, ¿sí? Y realmente no van a ir con la predisposición de percibir algo porque ya se hicieron otras técnicas energéticas.
sino que te van a... Yo me acuerdo mi hermano, cuando practicaba con él, que yo la excusa mía era que tenía que hacer prácticas, y entonces agarraba a toda la familia. Y mi hermano, que es muy racional, muy mental, muy genito y tal, y yo le ponía la mano por encima y él abría un ojo y me decía, ¿me estás apretando la frente? Y dice, no. Entonces, claro, todas esas cosas nos van dando esa confianza. Con la intuición y con lo que percibimos con la intuición es lo mismo. O sea, cuando nosotros empezamos a decir, a transmitir lo que vamos percibiendo y que el otro te confirme, ¿sí? En ese momento eso, pues ya está. Tampoco es que tenemos que quedarnos, uy, percibo eso, espera que me voy a quedar pensando a ver qué más veo. No, porque ahí lo No, estoy lo pierdes, buscando pierdes la conexión real. la Yo, real. claro, yo la verdad es que muchas veces lo vas comentando y cuando te van confirmando es como que te vas en una manera empoderando o verificando, ¿no? Que eso es correcto y que es una manera, de hecho, que a mucha gente le ayuda, ¿no? Simplemente a Sí. lo mejor una frase ha ayudado a una persona a pegar un clic en su vida, que a mí me ha pasado. Y es una frase que a lo mejor para ti no tiene sentido, incluso, porque para mí a veces, pues, sobre todo recuerdo una que no tenía, para mí no tenía ningún tipo de sentido, pero la persona echó a llorar. Y me quedé un poco sorprendida y dije, es que yo no lo comprendo. Y me dice, claro, no lo comprendes porque es imposible, pero, y me lo explicó, bueno, impresionante, ¿no? O sea que si nos dejamos llevar por esa intuición van a pasar cosas muy bonitas, ¿no? Y vamos a hacer cosas muy bonitas. Sí, al final es encontrarnos con nosotros, con nuestro auténtico ser, nuestra auténtica esencia, ¿no? Y no solamente eh, en cada terapia vamos creciendo, ¿no? Porque vamos aprendiendo de nosotros mismos y tal, sino que si está en tu camino, o sea, sientes que todo se alinea, ¿no? Esto es como cuando haces algo que empezaste en una hora y no te diste cuenta y pasaron 3 horas, ¿no? Esa conexión, ese estado meditativo, ¿no? Esa conexión con esa maestría interior y realmente te hace sentir bien, no sientes que te faltan cosas, que te queda pendiente esto y tal, es estar ahí transmitiendo y en ese transmitir el otro se va transformando hacia esa evolución. Y cuando decíamos antes de no hacia donde la persona cree, desde la mente, hay muchas técnicas desde la mente, ¿no? La psicología y tal, y están muy bien, necesitan otros tiempos, necesitan otros recorridos, y no es que es mejor o peor una terapia, cada uno lo que sienta. Sí que es Incluso verdad. complementarias, porque por un lado tienes que Sí, trabajar a lo mejor una sí, parte sí, porque mental, si es una persona muy que necesita todo eso, apoyarse en todo eso, sí. eso es, Pero sí que es verdad que hay un punto que las terapias que son más mentales o más racionales no llegan energéticamente, porque efectivamente. hay un trabajo que se manifiesta y que hay que mover y movilizar y ahí no se llega. Por esto que decimos del inconsciente, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué estoy percibiendo, qué es lo que estoy sintiendo, tengo que ser muy objetivo. Y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, respeto, humildad y conciencia. Si están estas tres juntas, todo desde una base, desde un amor, de un compartir, no por querer tener más clientela o más seguidores, o como quieras llamarlo, sino como que no existe esos conceptos cuando estás haciendo lo que sentís. No, eso es un concepto muy mental, desde social, cultural y tal. Cuando nosotros y cada uno haga una terapia y también puede que la percepción de cada uno no sea literal con respecto a la experiencia de la persona. Esto creo Efectivamente. que lo hablábamos en Sí, la terracita aquella. sí. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo así para que nos quede claro. Cuando nosotros, por ejemplo, si puedo, para mí, una imagen que puede representar la dulzura, la ternura, la infancia, evidentemente van a tener que ver con mis experiencias en la infancia, la dulzura y tal. Y puede ser el jardín del césped recién cortado, que yo me acuerdo que salía corriendo, el olor, ese aroma, todas esas cosas, a mí me conectan con eso, ¿sí? Eso es. A otra persona, otra cosa le conecta con eso.
Entonces, cuando nosotros hablamos de información, imaginemos que la información está aquí, pero para que esa información a mí me baja en forma determinada, que es la que conozco, la que representa esa ternura y esa infancia. Pero esa esencia de ternura en la infancia, a otra persona por ahí se le aparece un chupachus, qué sé yo, no sé, o unos teleñecos, o unos más, cosas, o no sé, o Bob Esponja, yo qué sé, no sé. Y no es menos espiritual por eso, sino es que, ay, me acordé de Bob Esponja cuando fui a verlo, no sé qué y tal. Y había un video de un señor que le cantaba la canción de Bob Esponja a los chicos y andaba rulando por las redes y me conectó con esa parte de la infancia. Es esto, o sea que tampoco nos desalentemos si lo que nosotros le transmitimos algunas primeras veces a esa persona no coincide literalmente, no va a Efectivamente. coincidir en esencia, ¿no? Es como si te dijera, ay, la verdad que, mira, percibí esto, bueno, yo ya estoy bastante, mira, vi esto, que es así, 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 y tal, puede estar, a mí me representa y me conecta con esta emoción, con estas experiencias y tal. Hay algo de lo que estés viviendo que a ti te conecta con esto, con esto, con esto. Entonces la persona, ah, sí, tal cosa. Me No parece quiere muy decir que lo que percibiste interesante está mal. lo que has dicho a mí me conecta con esta emoción, ¿no? No es que veo un Buda vestido de blanco, no, es que tú ves un Buda blanco y a lo mejor ella ve una muñeca rosa, pero la emoción que te transmite a ti y a ella es la misma emoción, ¿no? A esa persona y a ti. Sí, Entonces, mira, es interesante esto de veo un Buda, veo un no sé qué. Yo siempre pongo el ejemplo de que si vamos a meditar, ¿no? Vamos a hacer una meditación con esto. ¿Cuánto de mente hay? Sabiendo hacia dónde y con qué vas a meditar. Si yo digo, vamos a hacer una meditación con los pitufos, pues voy a ver todo azul, ¿no? Y por ahí alguna melena rubia y algún gorrito rojo o alguna cosa. ¿Por qué? Porque y por eso lo genial de las terapias, que vos no sabés lo que te vas a encontrar y no sabés lo que vas a percibir. Entonces, es- cuando nosotros vamos a hacer algo condicionados, consciente o inconscientemente, sabiendo hacia dónde vamos, pues no, lo vamos a reinterpretar en esa frecuencia. En cambio, cuando nosotros a veces nos confundimos y pensamos que cuanto más veo simbología, es que más acertado voy a estar. Y lo mismo, o sea, no es lo mismo lo que puede representar un águila, ¿sí? Por ejemplo, que los chamanes, por ejemplo, usaban la pluma del águila, ¿sí? Porque era uno de los aves que más cerca estaba del cielo y de la espiritualidad y tal, y tal, que si una persona fue a un zoológico y tuvo una mala experiencia con un águila, digo cualquier cosa, olvídate. y sueña con eso. Entonces, a veces, sobre todo en todo lo que estamos, queremos clasificar, metodificar, ¿no? Hacer todo muy estructurado, todo lo que tiene que ver con la percepción, y lo que más tenemos que tener en cuenta es que nuestra percepción es única, porque es como yo percibo a través de lo que entiendo y percibo. Es como que lo voy a percibir de la manera que para mí me sea más fácil de reconocer. Y ese reconocer va a estar relacionado con experiencias, con imágenes, con cosas que yo conozco, ¿sí? Por Sí, ejemplo, el negro, a ver, que esto pasa, uy, vi negro, uy, no sé qué, entonces ya nosotros el negro es como que es negativo, ¿no? O sea, bueno, el luto, la muerte, no sé qué, pero en pero realidad, si nos vamos a otras culturas, el blanco es el luto. eso es. ¿Y eso es qué es? Es una concepción de inconsciente colectivo y de mental. Cuando nosotros trabajamos en terapia, cuando nosotros, digamos, percibimos, lo más puro es conectar con una frecuencia. Y una frecuencia no tiene forma, Ni no tiene color, letras, no tiene códigos, es como un entendimiento, ¿sí? A veces lo que podemos percibir, el otro día decía, imagínate, no te llega de una manera literal, como una película, ¿no? Es como si te ponen un globo, una piñata en la cabeza y hace el plum, y entonces te cae todo. Entonces vos tenés que empezar a sentir, uy, había esto, y hilar esa historia, hilar esa información, no desde la mente, ir compartiendo con el otro lo que estás percibiendo también, porque es en conjunto, ¿no? El diagnóstico de una terapia o cuando estamos haciendo una terapia, lo que yo voy percibiendo, es parte de la terapia. total.
total. El otro va a ir cerrando, ¿sí? Y es parte de su entender. Y nosotros, otra cosa que también podemos empezar a prestar atención a cómo es la postura de la persona, qué me está diciendo, ¿no? O sea, empiezan así, hola, ¿qué tal? Yo vengo porque mi marido esto, aquello que el otro, siempre es lo mismo. Siempre es el otro, la pelota afuera. Mi marido, el trabajo, la economía, la sociedad del país, está todo. Entonces yo sé que por eso no soy feliz y tal y tal cosa. Bueno, no sé, yo lo que he valorado no tiene nada que ver con lo que me está diciendo, pero vamos a ver. Entonces, cuando vas entrando y ves que el otro va aflojando, aunque no te lo esté corroborando, Sí. ¿sí? Aunque no te lo esté corroborando verbalmente, porque necesita un tiempo para ir asimilando justamente toda esa información que le vas Es- dando, ¿sí? Aunque no te lo esté corroborando, pero su lenguaje corporal también te va a estar hablando y su energía también te va a estar hablando. Entonces es ese diálogo de lo que estás percibiendo y de lo que fuiste percibiendo, tiene que estar muy a conciencia con ese instante, con esa persona, y sin pretender racionalizar y mentalizar todo lo que estás percibiendo. Porque si no, ahí contás una historia que creaste según tu conocimiento y no según tu percepción. Te voy a hacer una pregunta. Y la gente que dice es que yo no tengo intuición o yo no sé ver las cosas que... Es como si dijera yo no respiro. O sea, Eso es lo que les digo yo, todos tenemos intuición, pero es verdad que o no se fían o tienen como lo llamo yo, un sonido por encima o el algo. ruido mental, básicamente. ¿Qué les El ruido dirías? mental, el miedo a qué van a decir si yo digo esto, el miedo a que tal, el miedo a que miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado, miedo a ser tomado de loco, de tonto, de no pertenecer, miedo a equivocarme. ¿Qué pasa si me equivoco? Aprendo, ya está. O sea, el equivocarnos, o sea, ya está, ¿no? Esta etapa de que pensar que si lo hacemos mal o bien, o lo hacemos evolutivamente o aprendemos, o sea, siempre va a ser positivo. Si me Fenomenal. sale lo que socialmente entendemos como mal, aprendo, porque ya no lo hago así, o no lo digo de esa manera. O estoy La atenta, intuición. percibo otras cosas o me enseñan cómo percibir de otra manera, ¿no? Me doy cuenta que he ido desde lo mental, ¿no? Que es una de las cosas, por ejemplo, cuando haces canalizaciones, que en intuición también pasa, ¿no? Tienes la duda de lo mental versus la canalización y poco a poco te vas dando cuenta y vas encontrando tu sentir, ¿no? Tu intuición. Sí, sí, sí. En terapias, un poco yo lo enfoqué hoy al tema de las terapias, pero en la vida cotidiana, o sea, es lo mismo. O sea, la intuición no es una canalización propiamente dicha en la vida cotidiana. La información que percibo intuitiva de que tengo que hacer o que no tengo que hacer y tal, es un sentir, que es una mezcla de conocimiento, certeza y sensación. Y digo sensación porque pasa en el cuerpo muchas veces. Sí. ¿Sí? Y entonces yo decía, ay, pero yo quiero saber si esa información va a ser correcta o no. Pues entonces no hemos entendido que hemos venido. Porque quiero saberlo antes de hacerlo. Pues entonces, ¿qué gracia tiene hacerlo? Si lo voy a saber antes de hacerlo, no tiene sentido hacer nada. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a entender. Y siempre digo, siempre explico lo mismo. No querramos tomar decisiones intuitivas súper mega importantes, como me voy a vivir a no sé dónde. Empezar por pequeñas cosas. Eso Yo es. empiezo por pequeñas cosas. ¿Me va resultando esas pequeñas cosas? Sí. Mira, el día que tenga que tomar una decisión más importante y sienta que tenga que ir en una dirección que es prácticamente contraria a la racional, como tengo la experiencia de que me funcionó en otras situaciones, no me voy a sentir tan loco o tan loca a la hora de decidir seguir mi intuición. Eso es muy Entonces, importante. Eso me parece fundamental porque al final es todo, ahora hay mucha tendencia también a déjate llevar por tu intuición. Ojo, hay que practicarla para que en decisiones muy importantes, no hablo en decisiones
un poco del día a día, pero decisiones importantes puedas usarla. Por eso quería un poquito esta charla que nos comentaras tú que lo dominas muy bien, que lo has trabajado muy bien, porque la gente tiene mucho miedo también eso, tanto en las terapias como en su vida normal, en cualquier momento, a usar esa intuición y equivocarse, ¿no? Lo que llaman equivocarse o que haya sido algo que yo pienso y no esa intuición. A ver, a nivel personal, puede ser, la intuición, empecemos por el principio, por ahí, la intuición nunca va a ser un dictamen, una imposición. Es como decía Krishnamurti, el susurro del alma, Churro. ¿vale? Es como no sé, una brisa que te dice, mira por acá un poquito, que me parece que te va a venir mejor, o estás seguro. No, estás seguro, porque si no te va a ir mal. Esa es la mente. Porque Sí, la mente y la parte de ego, que también es importante, porque no es que hay que rechazarlo, tanto la intuición como la mente son dos grandes maestros. ¿Por qué? Porque esa pregunta que me hace a mí cuestionarme si voy a poder o no, me está mostrando dónde tengo que trabajar. Y esa es la mente la que me lo muestra. Entonces, la intuición lo que me va a dar a mí es una orientación hacia lo que es mi camino evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? No a lo que me conviene a mí para no sufrir, no a lo que me conviene a mí para que me vaya todo lo que queremos desde la mente, la seguridad, el control y tal. Si en mi evolución, y llamemos evolución aquello que cada uno vino a hacer y que sea lo que en el trasfondo, ¿verdad? Nos lleva, ¿sí? Si en mi evolución está, y si yo quiero estar bien, ¿sí? Crecer, evolucionar, madurar, estar comprometido con la vida, etc., esa intuición me va a guiar hacia ahí, me va y a guiar. te lo va a repetir varias veces. Y si Normal. no lo escuchas, te lo va a repetir muchas veces y de muchas maneras. En realidad, cuando decimos, me vino esa voz, no viene de aquí, viene de aquí. Viene de aquí. ¿Sí? O sea, es de aquí, muchas veces hacia aquí. O sea, es eso que yo tengo, eso que yo soy, me estoy hablando a mí mismo, esa esencia, ese alma, ese yo, como quieras llamarlo, me está poniendo luz a mí, en lo que yo, de alguna manera, necesito ver y hacer foco, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo, el ejemplo típico, ¿no? ¡Ay, dame una señal! Sí, que a ¿No? veces te la dan. Por favor, quiero tener claro eso. Entonces, sin querer, te quedas clavado en un póster, en un cartel, en una imagen, en un juego, y en ese instante eso lo asocias con la respuesta a la pregunta que habías hecho. ¿Sí? Sí. Ese foco es esa parte interna que no te obliga, sino te dice, querías ver, pues presta atención a esto. Y hay algo interno tuyo que no sabes por qué se quedó ahí clavado. ¿No? Por ejemplo, vas por la calle y de repente, y lo que es interesante es qué cosas a ti te representan lo que vas viendo en cada una de esas oportunidades. Y esa es tu propia manera de decodificar e interpretar esas sincronicidades, ¿sí? Y eso, ¿qué me representa a mí en mi vida? ¿Qué está pasando? Y como mínimo preguntarte. Y vuelvo a decir lo mismo, esa información intuitiva que cada uno va percibiendo, no es que tenemos que ser esclavos de, ay, tengo que hacer eso porque lo intuí, entonces tengo que, porque por ahí no es el momento. Eso es. Pero tampoco tengo que hacer como que no existe, aquí no pasó nada, corro un tupido velo y Que no- hago como que nunca intuí nada. Y lo otro que hablabas antes es que todo el mundo, que hay muchas personas que dicen, el otro día en una entrevista, una chica me decía, es que yo lo dejo toda la intuición. ¿Qué está pasando? Porque el equilibrio, ¿qué es? El equilibrio es tanto mente lógica me- como mente intuición. corazón, llamamos, ¿no? Intuición. Total, claro. Y el equilibrio, ¿qué es? Energía, es sutil, con cuerpo. No es que, ay, no me importa el cuerpo, no me importa la materia, solo la energía. Ah, sí, ¿y tu cuerpo de qué se nutre? Esa Lo energía otro yo creo también, que ¿no? también es un poco descargar la responsabilidad, ¿no? No, es que me vino así. No, hombre, sí, te viene Es así. eso. Una No, guía. es eso. No asumir. No asumir el querer, el tener una situación, el decir, no, no, yo no elijo nada, que lo elija la vida. Vale, no elegir, estás eligiendo no elegir, también, Eso es. ¿no? Entonces, todas son decisiones y todo es parte de nuestra elección, ¿sí? ¿Yo qué elijo? Bueno, yo puedo elegir tomar esa información intuitiva y trabajar con ella. Esto hablando a nivel de trabajo personal, ¿no? Pero antes decía, tú que trabajas tanto con la intuición, pues yo, o sea, como todo el mundo. O sea, yo de alguna manera lo tengo más fácil porque
lo tengo ahí en el, vamos a decir, en mi rótulo, a la hora de un día decir, no, no siento hacer este curso en esta fecha. No, pero la fecha, la luna y tal, me da igual. Me da Eso es. igual. Porque lo que importa, o sea, sí que hay muchas cosas energéticas que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera, pero si hay algo que no te vibra, que vaya por ahí, y las veces que no he seguido esa intuición, pues no ha salido como debería, o mejor dicho, ha salido mal para que yo aprenda de que tengo que seguir la intuición. A mí me pasa muchas veces también, sobre todo a nivel de personas, ¿no? De no saber por qué, pero no, dar el No puedo. 100%, ¿no? Torta y torta. Y al final, pues bueno, es una forma de aprender, pero en todos los niveles. Al final, cuando te van demostrando que lo que tú piensas, o sea, pero cosas que además son imposibles a lo mejor que tú puedas llegar a imaginar, ¿no? Que es cuando yo, sobre todo, digo, no, esto no es que yo lo he imaginado porque yo no tengo ese tipo de imaginación, ¿no? Y cuando pasa dices, madre mía, qué bien me hubiera venido a escucharte a veces, o qué bien que te he escuchado, porque también puede pasar. Sí, 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 es importante, ¿sí? Pero tampoco nos tenemos que castigar, ¿no? Porque estamos ahí aprendiendo. Para O aprender. sea, ahora si te pasa 10 veces, pues chicos, que no aprendes, ¿no? O sea, porque no quieres. Pero sí es importante sobre todo eso, ¿no? Esa escucha, a no ponerle el juicio, ¿vale? A entender que todas las preguntas que vengan a la intuición, todas las preguntas que vengan a cuestionarme y que tengan un trasfondo de miedo, son desde el ego, son desde la mente, ¿sí? O sea, si me pregunto, no doy ese paso, ay, ¿y si pierdo eso? Ay, no, es que si pierdo la casa, el dinero, el trabajo y tal, no estoy enfocándome en lo que voy a ganar, sino todo la cuestión del miedo a perder. Bueno, Ay, si dejo esta pareja y si no sé qué. Claro, es, todas las preguntas que nos va a cuestionar la información o la percepción intuitiva, que tengan un trasfondo de miedo, que al final tiene que ver con el miedo, miedo a perder, miedo a ser juzgado, miedo a no ser querido, miedo a ser rechazado, no hago esto porque me van a mirar mal, no hago esto porque no me cambio de colegio, porque no quiero, porque no conozco a nadie, no sé si me van a aceptar. O sea, miedo, 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 miedo. El miedo es esta parte mental, que no es que es mala la mente, sino es que no quiere que suframos, ¿no? Es ¿no? esa defensa de esa parte bueno, si conoces que eso es así, pues no lo vas a sufrir porque sabes que viene desde la parte mental. Que también es muy importante escuchar a una y a otra. Sí, ¿Tienes algún sí, consejillo para la gente que está en terapia en el momento, aparte de todo lo que nos has dado, que yo me llevo también un montón aquí apuntadito, pero un tip súper fundamental para que cuando vayamos a una terapia nos resulte como más fácil fluir con esa energía? ¿Haces tú algo especial? Sé que cada persona es diferente, que cada forma de sentir es muy diferente, pero si tienes alguna cosa que veas que haya funcionado con mira, nosotros, ¿qué te puedo decir ahora? Si entendemos que lo que nosotros percibimos en una terapia, en una sesión, tiene que ver con la forma más pura de conexión con nuestro ser, simplemente antes o durante o después, cuando estés hablando y tal, respirar, ¿sí? Conectar con esta parte de corazón, no corazón emocional, sino de esencia y conexión con tu ser y tal, y internamente cada uno como lo sienta, darse el permiso. O sea, no hay una frase, un eslogan, una oración. O sea, los que han hecho curso conmigo ya saben que yo les digo, tiene que ser esto. Usted créate tu propia oración si querés, si eso te da esa fuerza, pero céntrate ahí, ¿no? O sea, cuando nosotros, y acá estamos mezclando un montón de técnicas, pero cuando nosotros ponemos las manos en un lugar, nuestra atención va a ese lugar, aunque mi mente esté yendo por aquí y por allá, ¿no? Y este centro de conexión con nuestro ser, con nuestra esencia, ¿sí? Yo lo recomiendo para antes de dar una sesión, es como decir, como el principio, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer de corazón, pero no de corazón desde el emoticono corazón, sino desde el corazón de conexión pura con mi esencia, con mi ser, y voy a permitir que fluya. también Todo tengo aquello que que hacer esto. Cuando empiezo una terapia siempre hago esto. Es muy curioso, es como una introspección muy dentro, sí, que yo la sí, hago.
O porque cada uno con la forma que conecte. Si conectas respirando de determinada manera, la no importa. respiración es vital. O sea, si conectas respirando, si conectas poniéndote un tema, una mantra, haciendo un ejercicio X y tal, pero que sea tu momento. Y eso cuando lo repites con el tiempo, a la vez es como que sin pensarlo vas a conectar con ese momento de, vale, un poquito mente fuera, me conecto con el mi sentir, con esa percepción que me va a ayudar a transmitir lo que la persona necesite para su evolución. Y entonces, y ahí está toda la esencia. Y ahí me da igual que sea cristaloterapia, que sea Reiki, que Sí, sea... está bien en mm, cualquiera, en cualquier terapia. Yo he hecho terapias diferentes y me ha pasado en todas. O sea, no tiene nada que ver con la terapia en sí, en este caso, sino con lo que la persona necesita, ¿no? Que hagas por ella. Luego la técnica vendrá una u otra porque es mejor a lo mejor en ese momento para esa persona esa técnica, esa forma o justo es lo que en ese momento lo que mejor le va a venir, pero lo importante es que te puede venir en todas y que estemos relajados, ¿no? Porque hay mucha gente que se pone muy tensa y cuando Sí, fluye. es que si somos un canal que está todo duro, no va a pasar nada. Sí, es que es muy bonito, Ahí. además, porque luego la gente ayuda mucho a la evolución, es muy bonita la emoción que les genera, ¿no? Incluso cosas que a veces, pues como te decía, ¿no? Tú no puedes entender a lo mejor una frase, un tal, pero la persona lo entiende, llora o sin frase, o sea, simplemente a mí me ha pasado, Enrique, poner las manos y ha liberado una emoción que esa persona necesitaba y es maravilloso, ¿no? Y es intuitivamente donde te coloquen, lo que te digan, viene de muchas formas. O sea que cada uno tiene que, da igual si lo ves, lo escuchas, lo hueles, Ujú. o te viene un golpe en el estómago, como en mi caso, ¿no? Que me viene así como un ¡pum! Sea lo que sea, cada uno somos diferentes, lo percibimos diferentes y lo importante es que aprendamos cómo nos viene a nosotros, ¿no? Poquito a poco y con mucha paciencia. Ujú. Sin expectativa, ¿no? Como dice Fernández, sin apego al resultado y con humildad, respeto y conciencia. Esta es la frase. Esto para mí es lo esencial, ¿no? Respeto con la energía, con la mía, con la del otro. Humildad para no meter mente ni creerme más por estar percibiendo lo que tal. Y conciencia para estar ahí y no pensando, uy, tengo que hacer la compra, tengo que hacer... Eso es, eso es. Estar ahí con todos tus sentidos, los conocidos y los Y sutiles. los otros. Vamos a ver si te parece a ver si hay alguien que necesita preguntar algo, que quiere preguntarte algo. No sé si Bueno, habrá, a ver si lo pueden poner o bien en el chat o en el simbolito este de la pregunta, que nunca lo usamos, pero está para eso. sí, está para eso, pero creo que no. Sí, no, es que no lo puse, Instagram lo pone y no, tampoco lo explica, entonces pues la gente obviamente no va a saber usarlo por ciencia infusa. Está Pero si bien. no veo preguntas, si nadie quiere preguntar, ¿con qué quieres que nos quedemos de todo lo que Con lo hemos que haya resonado cada uno, quedado no con lo voy que a poner, no voy a poner yo súper agradecida, le agradezco de todo corazón. Como te dije, fue un encuentro muy especial. Y en el momento que me lo propusiste dije sí, porque lo sentí justamente De todas este maneras, yo he encuentro. de decir que si alguien quiere, no técnicas, porque tú ya has explicado que no son técnicas, pero si quiere trabajar su intuición, tú tienes un curso maravilloso lo he visto ahí en tu web, que está grabado. Pero en Sí, cualquier sí, sí. caso pueden contactar contigo y abrirse, ¿no? O prepararse un poquito más con Sí, esa sí, sí, conciencia de voy. hay mucho contenido gratuito también, así muchas pautas que voy compartiendo. Y el curso de Conecta con tu intuición, la verdad que es muy, muy particular, muy especial para mí, porque practicamos. Entonces es lo que nos hace falta, ¿no? Tener las confirmaciones de lo que estoy percibiendo, que es real, que no me lo estoy inventando. Y no puedo contar mucho más para no ser spoiler, porque si no, no tiene gracia. No, porque lo Pero mejor bueno, no. es lo que no dices. Sí. Bueno, sobre todo el que lo sienta, ¿no? O sea, acá no se trata de empujar o de tal. Y creo que es quizás el mensaje que me gustaría dejar un poquito en la intuición en relación a la vida cotidiana es que si no tenemos en cuenta la intuición, si nuestra razón, la parte racional y de memoria es esto, si no tenemos en cuenta lo que percibimos intuitivamente, no estamos teniendo en cuenta todo esto otro.
¿sí? Que no solamente es información de experiencias, sino también de lo que traigo a nivel de transgeneracional, de ADN, de epigenética, de percepción de la energía del entorno. Entonces quizás lo más inteligente es comenzar a entender la intuición no como algo místico o esotérico, sino como una realidad de una forma de percepción consciente. Claro, yo Y a te nivel... cortado mucho eso, ¿no? En la escuela no trabajas la intuición, no trabajas un montón de cosas y es una pena porque es como tú decías, ¿no? Como respirar, lo decías tú al principio, es como respirar, es que la intuición la Sí, llevamos todos dentro. sí, Entonces sí, sí. es una pena que no nos enseñen, ¿no? Como también la gestión emocional, ¿no? Desde chiquititos que no nos enseñen a manejar nuestra intuición, a nuestra gestión emocional, pero tenemos tu curso que yo me lo próximamente porque siempre es bonito conectar, a lo mejor, no, aunque tú creas que tienes tu intuición o que, bueno, te puede venir, yo creo que siempre, siempre, siempre tienes que estar abierto a nuevas formas, incluso descubres cosas en ese curso que ni tú misma sabías por qué te estaban pasando, ¿no? O cómo Sí, te estaban. lo más interesante, o al menos mi forma de transmitir, siempre es para que te saques de ti mismo lo que ya tienes, ¿no? O sea, en ninguna de mis formaciones vas a encontrar un dogma, una creencia o tal, sino recursos, técnicas, ¿sí? Para que termines de conectar con toda esa maestría que eres y que tienes. Y quizás lo otro que comentaría a nivel de las terapias es justamente lo que salió muchas veces, ¿no? Doy fe, dice. Doy fe, dice Eh, Manuel. dice, respeto, humildad y conciencia. Sí, Y a entender, quizás, ahí voy a dejar un poquito sí. el dedo ahí en la llaga, de que si algo que yo estoy percibiendo por vergüenza, timidez o miedo del que dirán no lo transmito, le estoy restando la posibilidad a esa persona de conectar realmente con eso que tiene que trabajar para sanar y me estoy restando a mí crecimiento como Eso es muy terapeuta. importante. Me parece muy bonito lo que acabas de decir, la verdad. No pensar solo Sí. en nosotros, en nuestros miedos, sino que a lo mejor que estamos ahí para precisamente para eso, ¿no? Para comunicárselo y que él pueda evolucionar de otra, esa persona pueda evolucionar de otra forma, que no lo hará lo mismo si nosotros, pues por miedo, a lo mejor nos lo callamos. Ujú. Y nosotros así, si no lo hacemos, también nos estamos restando crecimiento, ¿no? En Pues esas terapias y tal y cual. Así que bueno, ahora que puse el dedo en la llaga, ya me voy. ya nos vamos. Hemos dejado ahí que la gente se quede pensando un poquito con respecto a humildad y conciencia. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta horita. Gracias, gracias a vos. Es un conocimiento dentro que yo me quedé alucinada cuando te conocí, la verdad. Ya te dije que una de mis grandes maestras, seguro, y espero que la gente te conozca y pueda disfrutar de cualquier cosa que tú enseñes o que simplemente escucharte porque se aprende muchísimo. Muchas gracias. Gracias a todos los que están escuchando y los que van a escucharlo en diferido. Y seguimos compartiendo un poquito. Seguimos compartiendo. Muchas gracias a todos. Chao, Tengas un chao. chao, Chao, chao. chao.